Bienvenidos a este su espacio llamado Sálvese quien crea, el espacio donde aprendemos a creer para crear, y hoy estaremos dando respuesta a la interrogante que pusimos en nuestras redes sociales anteriormente, que es ¿amando ando? Y para eso vamos a estar estudiando el capítulo 13 de Primera de Corintios, así que vamos a empezar de una vez con este asunto. Vamos a arrancar de una vez nuestro estudio. Entonces, como acabo de decir, vamos a trabajar en el capítulo número 13 de Primera de Corintios y vamos a empezar por partes. Vamos a empezar a leer los primeros 3 versículos. Dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. ¡Wow! ¡Qué impresionante esto que está diciendo Pablo! O sea, podemos hacer cualquier cosa, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y a través del tiempo, a través de todo lo que nosotros conocemos, literatura, cine, música, etc., el tema del amor se ha venido tratando mucho, pero personalmente considero que se ha venido desvirtuando mucho, ¿verdad? O el mundo ha agarrado el tema del amor como para decir, bueno, todo se resume a cuestiones físicas, a cuestiones de sentimientos, a cuestiones inclusive de sexo, ¿verdad? Entonces, de ahí, a través de canciones, a través de poemas y etcétera, etcétera, le dedican canciones y toda la cosa. Pero en realidad no vamos a hablar de ese amor, vamos a hablar del amor que habla la Biblia. La Biblia nos habla demasiado sobre el amor, ¿verdad? De hecho, nos dice claramente que Dios es amor, ¿verdad? Y en él vamos a encontrar el mejor ejemplo de lo que es el amor verdadero e incondicional. Pero la pregunta es, ¿amando ando? ¿Realmente estoy amando? Entonces aquí es donde vamos a empezar a darle esa respuesta, ¿verdad? A esa pregunta, ¿verdad? Número 1, recordemos algo muy importante. Nuestra vida debe girar alrededor del amor. Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque sin amor nada somos. Y Pablo lo está diciendo acá, ¿verdad? Si hago un montón de cosas, si digo un montón de cosas, si hago lo que ustedes quieran que yo haga, etcétera, etcétera, pero no tengo amor, nada soy. Entonces, poniendo estas bases, poniendo esto, como siempre me gusta, vaya, busque lápiz y papel, porque hoy vamos a ver varias palabras muy vacilonas, muy interesantes, que son palabras del original, ¿verdad? Para poder entender si realmente andamos amando como deberíamos amar. Y esa es la idea. Amando, ando. Voy a comentarle que estamos dando la respuesta a una pregunta que hemos venido o que pusimos en redes sociales, ¿verdad? O es el tema de hoy, amando ando. Y estamos estudiando el capítulo 13 de Primera de Corintios. Entonces ya leímos los primeros 3 versículos, ¿verdad? Y sentamos las bases de que sin amor no somos absolutamente nada. Por más que hagamos, por más que tratemos de inventar, ¿verdad? Por más que sea lo que sea que queramos hacer, si no tenemos amor, de nada sirve. Pero antes de seguir con esto, recuerde por favor seguirnos, o le pido por favor que nos siga en todas las redes sociales, Instagram, Facebook, e inclusive síganos también en los reproductores principales de podcast, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor. Entre todos esos, en todas las redes sociales, en todos los reproductores nos pueden encontrar como Sálvese quien crea. Y recuerde también nuestro número de WhatsApp, el 7220-9611, 7220-9611, en el cual usted puede tener contacto directo con nosotros, nos puede escribir, nos puede hablar, nos puede pedir temas, nos puede pedir música, inclusive la música que usamos en nuestros intermedios, usted nos las puede solicitar y con mucho gusto lo estaríamos programando, ¿verdad? Ahora sí, sigamos entonces con el tema, ¿verdad? Entonces vamos a seguir con los versículos siguientes. Ya leímos los primeros 3, ahora vamos del 4 al 8. El 4 dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Versículo 6, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y versículo 8, el amor nunca deja de ser.
Importante entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a hacer la radiografía del amor. Vamos a ver si realmente nosotros estamos cumpliendo con estas características, si estamos amando de esta manera. Por eso la pregunta es, ¿amando ando? Vamos a ver si es cierto que nosotros amamos de esta manera. Entonces, vamos uno por uno. La primera parte, la primera característica sería el amor es sufrido. El amor quiere decir entonces que es paciente. Y esto viene de la palabra, de la palabra griega, macrosumía, que literalmente significa lejos de enojarse. ¿En qué sentido es eso? Bueno, el uso que le da Pablo a esta palabra es aplicado a la paciencia que se debe tener con respecto a los semejantes. En otras palabras, está dispuesto a padecer, a soportar, a resistir con entereza las debilidades y defectos de la otra persona. Uy, qué bonito es cuando otros nos aman a nosotros, ¿verdad? Cuando estamos en un puro amor con todo el mundo. Pero el problema es cuando nosotros o nuestra paciencia se ve puesta a prueba por varias cosas. Por ejemplo, hay un ejemplo que siempre uso, porque aquí es donde yo creo que la mayoría de nosotros, los que manejamos automóvil, nos vemos más retados en nuestra paciencia, ¿verdad? Es cuando alguien se nos atraviesa, ¿verdad? Cuando alguien nos cierra el paso, nos tira el carro, ¿verdad? Y ya uno no sabe ni cómo reaccionar, ¿verdad? Y es donde uno nada más agarra el volante y nada más respira y le pide al Espíritu Santo que le dé a uno paciencia, ¿verdad? O también cuando nos tratan injustamente, ¿verdad? Cuando nos tratan mal. Por ejemplo, me pasó una vez a mí, como ejemplo, en el trabajo también se burlaron de mí por mi fe, ¿verdad? Eso pasó, y pasó las elecciones antepasadas, no estas que pasaron, sino las antepasadas. Me trataban muy duro por mi fe, ¿verdad? Y los que vivimos en Costa Rica sabemos que uno de los candidatos presidenciales es evangélico, entonces nos empezaban a golpear muy duro con varias palabras, etcétera, etcétera, y ahí la paciencia fue muy puesta a prueba, ¿verdad? Entonces, la paciencia, ¿verdad? Es algo que tiene como característica el amor. Nosotros estamos soportando realmente, estamos resistiendo los defectos de las otras personas. Vea lo que dice 1 de Tesalonicenses 5:14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. La paciencia, pienso yo, revela nuestra fe en el tiempo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros vamos a decir si realmente nos conectamos con Dios, y de eso vamos a hablar ahorita. La siguiente característica del amor es que es benigno, es bondadoso, y viene de la palabra griega, y esta sí está vacilón, chresteumai, y esta puede venir también de la palabra chrestos, o sea, chrestoumai viene de la palabra chrestos, y se puede traducir como amabilidad o a veces como misericordia. Entonces, ser benigno, ser bondadoso es ser misericordioso, es tener amabilidad, es tener dulzura. Esta misma palabra, vea qué interesante, aparece en el listado del fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? El fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas. Entonces, el significado bíblico de bondad se refiere a la persona que es misericordiosa, buena, clemente, compasiva, generosa, ¿verdad? Y esta característica se le da en la Biblia a Dios también, ¿verdad? Cuando se habla de que Dios es misericordioso, que tiene bondad, ¿verdad? Inclusive aunque el pueblo fallaba antes, ¿verdad? Aunque el pueblo pecara contra Dios, Él siempre tuvo misericordia, ¿verdad? Para con el pueblo, y la sigue teniendo para con nosotros, ¿verdad? Entonces, ser bondadoso, ser benigno, es tener también esa inclinación para hacer el bien a los demás, ¿verdad? Y lo hace con afecto, comprensión, respeto, ¿verdad? Entonces, en este caso, le hago la pregunta ahora. Estamos amando de manera benigna, estamos siendo bondadosos, estamos siendo sufridos, estamos siendo pacientes. Por eso la pregunta es, ¿amando ando? Número 3, sin envidia. El amor debe ser sin envidia. La palabra envidia que usa Pablo viene del griego deseleo y describe a una persona celosa en exceso, que desea desmedidamente las cosas a tal punto que llega a codiciar lo que los otros tienen. Vea qué impresionante, ¿verdad? Y o sea, lo que dice Pablo es, no tengan estas características. Ahora, la envidia es un pecado. Vea lo que dice Gálatas 5:19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne. Vea qué impresionante.
Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias en el versículo 21, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, que si usted es envidioso, no va a heredar el reino de los cielos, según lo que dice Gálatas. Si yo soy envidioso, tengo el mismo fin. Entonces, ¿cómo sería el amor? Sin envidia, sin resentimientos, no entristecernos por el bienestar de la otra persona, porque le está yendo bien, ¿verdad? ¿Cuántas veces decimos, cómo es posible que a este le vaya súper bien y a mí no? Sino más bien celebrar eso, ¿verdad? Alegrarse porque la otra persona le está yendo bien. Y algo, vea qué interesante sobre la envidia. Según estudios, dice que le hace daño a la salud, y estaba leyendo esto y me puse a pensar, y vea lo que dice, me fui a la Biblia por supuesto y encontré esto, vea lo que dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y yo me quedé, wow, entonces esto es cierto, ¿verdad? O sea, lo que dice la ciencia es cierto, aunque uno hay veces lee los proverbios o las cosas de la Biblia como cuestiones, como metáforas, ¿verdad? Cosas como comparaciones. Vea qué interesante que inclusive los estudios científicos actuales dicen que prácticamente podríamos aplicar Proverbios 14:30 literalmente. Vea lo que dice el estudio, sentir celos y rencor lleva a la frustración, depresión y enojo. Todos estos sentimientos negativos se manifiestan en dolores musculares y enfermedades físicas. Y yo me quedé, wow. Ahora le pregunto, ¿estamos amando sin envidia? Y vea lo que dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. ¿Estamos amando? ¿Andamos amando? Sigamos. La siguiente es, no se alaba en exceso ni está lleno de orgullo, o sea, no es jactancioso, no se envanece. Jactarse viene del griego, aquí este podemos usarlo como nombre para sus hijos. Si está buscando un nombre para sus hijos, puede ponerle así. Perpereumai Rodríguez. Nada que ver. Jactarse proviene del griego perpereumai, lo cual efectivamente describe a una persona que le gusta alabarse a sí misma. Y vea qué interesante. Envanecer, Pablo usa la palabra griega fusio, que en su sentido literal significa estar inflado. Entonces podríamos decir en términos en buen español, es una persona fanfarrona. Una persona, diríamos en Costa Rica, juegue vivo, ¿verdad? Inflados, personas que se jactan de lo que logran, ¿verdad? Presumen sus habilidades, presumen sus logros, ¿verdad? Y por lo general cuando alguien está cerca de la persona, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que el orgullo en sí es un pecado, porque hay diferentes tipos de orgullo, ¿verdad? En sí hay un orgullo que es bueno. Yo tal vez no podría decirle que es bueno, pero es un orgullo tal vez que no es tan perjudicial, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el orgullo que no es perjudicial? Lo que usted siente cuando hace bien algo, ¿verdad? Cuando hace un buen trabajo, cuando logra algo. Por ejemplo, esto lo vemos en Gálatas 6:4. O un tipo de orgullo, por ejemplo, cuando alguien hace algo bonito y nosotros nos sentimos bien. Y ese está en 2 Corintios 7:4, ¿verdad? Entonces, no es el orgullo donde yo me siento más que el otro. Es un orgullo de satisfacción, tal vez por decirlo así, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso. No es lo mismo esa satisfacción que creerse más que los demás. Vea lo que dice Salmos 10:4. Y aquí es lo que explica el problema que hay con el orgullo. Dice Salmos 10:4. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. Vean, no busca a Dios el altivo. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es tanta la altanería, es tanta lo que él cree, se cree autosuficiente que ni siquiera busca al Señor. Pero vea lo que dice Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué son los pobres de espíritu? Todos los que nosotros reconocemos que estamos fatal. O sea, que espiritualmente necesitamos de Dios, que tenemos una incapacidad para ser buenos. Tenemos una incapacidad para poder salvarnos a nosotros mismos. Esos somos los pobres de espíritu. Y le cuento algo.
Satanás fue echado del cielo por su orgullo, y eso usted lo puede ver en Isaías 14, 12 y 15. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente es: no es rudo, no hace nada indebido. El número 5. ¿Qué es la palabra rudo? Rudo proviene de una palabra griega que es asgemoneo y se puede traducir como comportarse con rudeza o ser grosero. ¿Qué es lo que entonces pide Pablo en esta parte? Que no seamos descorteses, que no seamos violentos, que no seamos groseros, sino que entendamos y consideramos los sentimientos y el bien de la otra persona. ¿Qué es el asunto? El verdadero amor, lo que se nos pide es que seamos dulces, que no seamos rudos ni con nuestras esposas ni con nuestros amigos, que los tratemos bien, no seamos groseros, ¿verdad? Y muchas veces estas groserías se proyectan a través de nuestras palabras, ¿verdad? Y tenemos que tener mucho cuidado de la manera como hablamos. Y vuelvo a hacer la pregunta: ¿amando ando? ¿Realmente estoy usando mis palabras para bendecir a otra persona, para ayudarle, o estoy siendo grosero? Vea lo que dice Proverbios 16:23. El sabio de corazón controla su boca, con sus labios promueve el saber. Y vea lo que dice Proverbios 10:11. Fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras, porque en algún momento aprendimos que nuestras palabras, las palabras correctas, soplan vida. Nosotros podemos destruir y podemos construir con nuestras palabras. Vea lo que dice Proverbios 15:4. La lengua que brinda consuelo es árbol de vida. La lengua insidiosa deprime el espíritu. Las palabras correctas soplan vida. Característica número 6. No es egoísta, no busca lo suyo. Las palabras que usa Pablo son griegas y vienen de seteo y geutú, que literalmente significan no buscar lo suyo. No es egoísta, no demanda sus derechos ni exalta su propio interés. Es prestar atención a los demás, es cuidar los intereses de otra persona. El egoísta solo busca lo suyo, el egoísta solo busca su propio bien. Y eso se llama egoísmo. Buscar el propio bien es egoísmo. La idea es ayudar también a los demás. ¿Qué pasa? Si nosotros tomamos decisiones egoístas, a mi punto de vista, si yo me comporto egoístamente, inclusive puedo perder mi conexión con Dios, porque todo soy yo. Entonces ya yo pienso que yo no necesito de Dios, que no necesito la comunión con Dios, entonces me voy alejando y me voy alejando. Y aparte de eso, que si no tengo consideración con los demás, no tengo esas ganas de ayudar a los demás, todo es para mí, pues obviamente no estoy cumpliendo lo que el Señor quiere de mí, que es ir y predicar el evangelio y hacer discípulos y amar a los demás. No puedo, no podría hacerlo, ¿verdad? Entonces vea lo importante de no ser egoísta para poder cumplir con las características del amor. Característica número 7, no se enoja fácilmente, no se irrita, no pierde el control, no se ofende con facilidad. ¿Cuál es el término griego para este? Este sería paraxuno y describe a una persona que es propensa a la ira, es decir, que se enoja fácilmente. Y esto es muy fácil para nosotros los humanos, ¿verdad? Nosotros nos enojamos muy fácil. Hay unos que se enojan más fácil que el otro. Hay gente que no se le puede decir, pero ni A, porque ya le devuelven el abecedario, ¿verdad? Entonces eso no es lo que nos dice Pablo. Dice Pablo que el amor no se enoja fácilmente, no se irrita, ¿verdad? La palabra que aparece en el Nuevo Testamento es orgé, que significa enojarse. La segunda palabra que aparece también es sumos, que podríamos decir que es ira, y a diferencia de orgé, indica una condición más agitada de los sentimientos, una explosión de ira, debido a la indignación interna, llegando incluso a la venganza. Vea qué impresionante el cuidado que hay que tener, porque esta ira nos puede llevar a eso. Ahora, no quiero decir que enojarse sea completamente pecado y que, como dice una canción por ahí que yo no estoy de acuerdo, que el cristiano no puede estar enojado. No, por supuesto no se puede enojar. Yo creo que el Señor en algún momento se molestó, ¿verdad? Y aquí tengo varios ejemplos de eso. Pero la ira no siempre es pecado. El problema es cuando ya pasa a ser algo más, cuando ya el enojo pasa a ser la búsqueda de esa venganza, ¿verdad? De llegar y decir, no, es que no se puede ya pasar sobre eso, ¿verdad? Ya hervir en eso.
Yo considero que este enojo, inclusive la ira, puede ser una energía que la podemos utilizar nosotros para resolver problemas. ¿Verdad? Más que todo cuando pasan cosas que a uno no le parecen, o cuando pasan injusticias, ¿verdad? Y vea qué interesante. Hay varios ejemplos que les decía ahora sobre esta ira. Vea, por ejemplo, hubo una confrontación en un momento de Pablo con Pedro por el mal ejemplo, ¿verdad? En Gálatas, eso lo podemos ver en Gálatas 2, 11 y 14. Otra persona que se molestó, David, se disgustó al escuchar al profeta Natán, cuando llegó el profeta Natán y le dijo: ¿qué haría usted con una persona que teniendo un montón de ganado, ¿verdad? Le quita el único ganado que tiene otro. David se molestó, ¿verdad? Y eso lo podemos ver en 2 de Samuel 12. Y por excelencia, Jesús, ¿verdad? Cuando llegó al templo y vio cómo estaba el asunto, el hombre se enojó, ¿verdad? Nuestro Señor se enojó, llegó a un punto de ira, ¿verdad? Pero no pecó, no maldijo, no buscó venganza, sino que lo que hizo fue, como que se molestó tanto, ¿verdad? Como una frustración, ¿verdad? Y eso podemos verlo en Juan 2, 13 al 18. Ahora, ninguna de estas actitudes, ninguna de estas acciones, ninguno de estos ejemplos incluye o involucra la autodefensa, sino es en defensa de otros, ¿verdad? O en defensa de un principio. Vea, por ejemplo, David se enojó porque le pusieron el ejemplo de alguien que había robado, ¿verdad? Pablo con Pedro por el mal comportamiento de Pedro. Siempre hay otra persona involucrada. Jesús se enojó por cómo estaban utilizando el templo. Y ahí es donde quiero llegar a este punto. No era contra ellos, sino era algo que estaba pasando, que ellos no estaban de acuerdo con eso, ¿verdad? Y hay que tener mucho cuidado con la ira. Entonces, ¿cuál es mi consejo en este punto? En vez de utilizar esa energía para venganza, esa energía que le da esa molestia, ¿verdad? Esa ira, en lugar de utilizarla, más bien, en lugar de utilizarla para atacar a otra persona, utilícela para atacar el problema, para buscar soluciones, para quitar esa irritación de manera rápida, ¿verdad? Número 8, no guarda rencor. ¿Cuál es el griego en este? El griego es logizomai, que sugiere la idea de contabilizar algo en inventario. En otras palabras, esa persona que tiene rencor es la que guarda en un cuadernito, ¿verdad? Y guarda ahí: no, yo perdono, pero no olvido. No, señor. El verdadero amor no mantiene en su mente y en su corazón los errores y las ofensas de los demás, ¿verdad? O esas cosas que uno puede decir un error, pero al rato ni siquiera fue un error, ¿verdad? Fue que nosotros lo concebimos como un error y de ahí empezamos nosotros a decir: no, esto tengo que apuntarlo, y esto, yo perdono pero no olvido. Aquí lo que estamos viendo es que no guarda rencor, ¿verdad? Y ese es el verdadero amor, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Vea lo que dice Levítico 19, 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cierra este versículo: yo, el Señor. O sea, ¿quién nos está dando este mandato? El Señor directamente. Ninguno de nosotros tenemos ningún derecho de decir: no se lo merece, no se merece ser perdonado, no, por tanto rencor. No. Vea lo que dice Romanos 12, 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Si alguien le hizo a usted algo, no tome la venganza en sus manos, póngaselo en las manos del Señor, no guarde rencor, y que el Señor haga lo que tenga que hacer con eso. Número 9, no se deleita en la maldad, sino que se regocija en la verdad. No se alegra cuando la otra persona comete un error, ¿verdad? Más bien se regocija, se alegra con rectitud, en las cosas rectas, en la corrección. Siempre busca la verdad y actúa. El amor no se alegra en que otra persona haya caído en pecado. No podemos alegrarnos por eso. No podemos alegrarnos porque a otra persona le vaya mal. No podemos alegrarnos de la ruina de otra persona. Sino lo que nosotros estamos tratando, lo que busca el amor es más bien reformar a esa persona, ayudarle, ¿verdad? Por ejemplo, vea este ejemplo. David escuchó de la muerte de Saúl, y usted y yo sabemos, o si usted no lo sabía, Saúl estuvo buscando a David para matarlo durante no sé cuánto tiempo, y aún así, cuando David escuchó de la muerte de Saúl, David rompió su ropa, que era una costumbre, y lloró y ayunó por eso. Vea lo que dice 2 de Samuel 1, 11, 12. Entonces David, haciendo de sus vestidos, o sea, agarrando sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche por Saúl y por Jonatán su hijo,
por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Inclusive su perseguidor, inclusive la persona que andaba detrás de él, murió, y David tuvo misericordia, se sintió mal. No se deleitó en que él haya muerto, sino más bien a él le dolió. Vea lo que dice Proverbios 24:17. Cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre su corazón. Vea qué impresionante. En resumen, ¿qué es lo que nos está diciendo Pablo? El amor todo lo disculpa, todo lo sufre, perdona y no anda difundiendo las faltas de la otra persona, ¿verdad? No anda chismeando, ¿verdad? Y todo lo disculpa, o sea, todo lo sufre, proviene del griego estegó, que es un sufrimiento como consecuencia de la justicia. Todo lo cree también, confía en la bondad y los buenos motivos de las otras personas, ¿verdad? El amor todo lo cree, que viene de, vea qué interesante esto, viene del griego pisteuo, y pisteuo viene de una raíz griega también que significa pistis, que es pistis, y pistis significa en el Nuevo Testamento fe, que es la virtud que llama lo que no es como si fuera. Entonces todo lo cree, tiene fe, el amor, en resumen. Todo lo espera, tiene esperanza, y esa esperanza es optimista, confía en las promesas de Dios y está dispuesto a esperar para ver los cambios y las bendiciones anheladas. La palabra griega para todo lo espera es el pizzo, que describe una confianza creciente y segura en las promesas del Señor. El amor todo lo soporta, y esta viene de jupomeno, sí, que describe a una persona perseverante en medio de las pruebas, y generalmente se traduce como paciencia, pero no como la paciencia anterior, sino es una paciencia en las pruebas y circunstancias que a nosotros nos duelen, en los problemas, en ese tipo de cosas. No abandonar la esperanza en Dios. Y el amor nunca se extingue, no termina, no se acaba, es eterno. Todas las características que nosotros vimos deben de permanecer para siempre. El verdadero amor posee todas estas virtudes que acabamos de ver. Debe de tenerlas. Tenemos entonces que amar justicia, buscar la verdad. Tenemos que tener la capacidad de mantener nuestra fe, esa esperanza en las promesas de Dios que Él tiene, tener esa paciencia también para con los demás y proyectar ese amor hacia los demás. Estás escuchando Sálvese quien crea. Date cuenta de que yo estoy contigo, yo te protegeré por donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra. No te dejaré en un momento hasta que haya hecho lo que te he dicho. Génesis 28:15. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a escucharnos en los principales reproductores de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, entre otros. En todas nos puedes encontrar como Sálvese quien crea, y recuerda nuestro número de WhatsApp 7220-9611. Sigue escuchando Sálvese quien crea. Primera de Juan 4:8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, si nosotros pensamos, como decíamos ahora, en amor como lo hemos aprendido, lo que vamos a aprender es, o vamos a pensar, son sentimientos, pero el verdadero amor que acabamos de ver no es de sentimientos, es mucho más allá, va muchísimo más allá de lo que nosotros podamos comprender. Entonces, si a nosotros si la respuesta suya, amando ando, realmente amando ando, es no, realmente no, me falta todavía. Le tengo buenas noticias, todavía nosotros podemos recuperar ese amor, podemos hacerlo de la manera correcta. Nosotros tenemos que amar primero. ¿Por qué tenemos que amar primero? Porque Dios nos amó primero a nosotros. Primera de Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para salvarnos a nosotros, en propiciación por nuestros pecados. Entonces nosotros, como Dios nos amó primero, tenemos que amar a los demás también. Y algo muy importante aquí, y vea qué rudo está esto. Primera de Juan 4:20-21 dice: si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
¿A qué estamos llamados? A amar a nuestros semejantes, a amar a la persona que nos hace daño, a soportar esas cosas, a meternos en Dios, a entender que muchas veces esas cosas que nos hacen no provienen directamente de ellos, sino por influencia en ellos. Nosotros no tenemos que estar de acuerdo con el pecado de los demás tampoco, o que lo que hacen, decir, no, es que de ahí está bien, no. Nosotros estamos llamados a orar por ellos, a tener fe por ellos, a desearles lo mejor también. Es empezar a buscar la manera de aconsejarlos, exhortarlos, corregirlos, pero solo se puede hacer a través del amor. Como dice nuestra pastora Anita, decir la verdad y corregir con amor. La clave de nuestra vida es el amor, tiene que ser el amor. Nosotros no podemos decir que conocemos a Dios si no amamos. No podemos decirlo, sería mentira decir que conocemos a Dios y no amamos, porque el que conoce a Dios conoce el amor, porque Dios es amor. Si nosotros tenemos nuestra vida gira alrededor del amor, entonces vamos a poder amar a los demás, vamos a poder conectarnos más con Dios para que ese amor de Dios venga sobre nosotros y podemos dárselo a los demás. Examinemos nuestra vida el día de hoy. Y si usted, como le decía ahora, si usted considera que no tiene este amor bien desarrollado, si usted considera que hace falta todavía, pídale al Señor que le ayude, pídale al Señor que le enseñe a amar, porque el amor que Dios nos da es el gran valor que nosotros tenemos para nuestra vida. Si usted necesita ayuda, si usted siente que necesita apoyo, llámenos. Recuerde que nosotros tenemos nuestro WhatsApp habilitado 7220-9611 o puede ubicarnos por nuestras redes sociales como Sálvese Quien Crea. Estamos para servirle si usted quiere avanzar en este punto. Y para cerrar este programa el día de hoy quiero mencionarle un último versículo, 1 Corintios 13:13. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y con esto nos despedimos, nos vemos la próxima si Dios lo permite. Nos estamos viendo por mes el primer martes y el tercer martes de cada mes, así que recuerde estar pendiente de nuestros programas, vaya a nuestras redes sociales, búsquenos, escuche los episodios anteriores en modo podcast. No podemos poner las canciones que ponemos acá por razones de las limitantes que tenemos, sin embargo, ahí estamos en todas las plataformas de podcast. Y recuerda, esto es Sálvese Quien Crea, donde aprendemos a creer para crear. Nos vamos con Kirk Franklin y esta canción que se llama Love.